Hay algo extraño sucediendo en tu garganta en este preciso momento. Algo que tu cuerpo está intentando decirte con desesperación, pero que probablemente has estado ignorando durante semanas o incluso meses. Esa sensación constante de tener algo atascado ahí, ese carraspeo que te obliga a interrumpir conversaciones, esa flema que nunca termina de irse y que te despierta en las noches con tos seca, no es casualidad ni mala suerte. Es una señal de alarma que millones de personas malinterpretan cada día, y lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que entiendes lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Porque mientras tú piensas que es solo un resfriado que se quedó demasiado tiempo, o algo pasajero que eventualmente desaparecerá, tu cuerpo está librando una batalla silenciosa contra algo mucho más profundo. Y cada día que pasa sin entenderlo, es un día más en que ese círculo vicioso se hace más difícil de romper. La mayoría de las personas viven con esta molestia durante años sin comprender que están a solo unos pasos de identificar la causa exacta. Y esos pasos que estás a punto de conocer son la diferencia entre seguir sufriendo indefinidamente o finalmente recuperar esa sensación de garganta limpia y libre que creías perdida para siempre. Durante años he escuchado en consulta las mismas preguntas angustiadas de personas que llegan exhaustas después de probar todo lo que encuentran en Internet, desde jarabes hasta remedios caseros que prometen milagros instantáneos. Y la frustración en sus rostros es siempre la misma cuando me confiesan que nada funciona realmente. Lo que nadie les ha explicado es que están atacando el síntoma equivocado en el momento equivocado, porque la flema persistente en la garganta no es el enemigo, es apenas el mensajero. He visto pacientes que cargan con esta molestia durante años, convencidos de que es algo normal con lo que simplemente tienen que aprender a vivir, sin saber que detrás de esa incomodidad, aparentemente inofensiva, se esconde un desequilibrio que está afectando su calidad de sueño, su energía diaria, su voz, su confianza al hablar en público e incluso su vida social, porque nadie quiere ser esa persona que siempre está tosiendo o aclarando la garganta en medio de reuniones importantes. La verdad es que tu cuerpo no produce flema por error ni por capricho. Cada gota de ese moco denso y pegajoso que sientes ahí arriba tiene una razón de existir, y cuando entiendes exactamente qué está desencadenando esa producción excesiva, todo empieza a tener sentido de una forma que cambia las reglas del juego por completo. Lo que descubrirás es que existen exactamente 4 causas principales detrás de este problema, y cada una de ellas deja pistas específicas que tu cuerpo te está mostrando en este momento si sabes dónde buscar. Esas pistas son como un mapa que te lleva directamente a la solución. Pero primero necesitas entender qué está sucediendo realmente en los tejidos de tu garganta cuando esa producción de moco se sale de control. Lo que sucede es que tu garganta está cubierta por una capa delgada de moco en todo momento, incluso cuando te sientes completamente sano, porque esa mucosidad tiene un trabajo crítico que cumplir cada segundo del día. Ese moco es tu primera línea de defensa contra miles de partículas, bacterias, virus y contaminantes que inhalas sin darte cuenta con cada respiración, actuando como una trampa pegajosa que los captura antes de que penetren más profundo en tus pulmones. En condiciones normales, produces aproximadamente 1 litro de moco al día sin siquiera notarlo, porque ese moco fluye constantemente hacia tu estómago, donde se neutraliza sin causar ninguna molestia perceptible. Pero cuando algo irrita o inflama las membranas que recubren tu garganta, tu cuerpo entra en modo de emergencia y ordena producir mucho más moco de lo normal, pensando que necesitas protección extra contra una amenaza inminente. El problema real comienza cuando esa señal de emergencia nunca se apaga. Cuando tu cuerpo sigue recibiendo el mensaje de que hay peligro día tras día, y entonces la producción de flema se vuelve crónica, densa, imposible de eliminar completamente. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete el error más grande, porque empiezan a tomar jarabes expectorantes,
a hacer gárgaras con agua y sal, a consumir todo tipo de remedios que prometen secar la mucosidad, sin entender que están atacando el síntoma, sin tocar jamás la causa raíz que está gritando por atención desde las profundidades de tu sistema digestivo, tus senos paranasales o tu propio sistema inmune sobreactivado. Lo importante aquí es comprender que mientras sigas tratando el síntoma sin abordar la causa, estarás atrapado en un ciclo interminable de alivio temporal seguido de recaída frustrante. Existe una explicación científica fascinante detrás de por qué ese moco cambia de textura y se vuelve tan difícil de expulsar cuando la irritación es constante. Las células caliciformes que recubren tu garganta y tus vías respiratorias tienen la capacidad de modificar la composición química del moco que producen dependiendo del tipo de amenaza que perciben. Y cuando la inflamación es crónica, estas células empiezan a secretar una mucosidad mucho más viscosa, más pegajosa, más difícil de movilizar, porque está diseñada para quedarse ahí más tiempo atrapando lo que sea que tu cuerpo interpreta como invasor. Pero lo verdaderamente revelador es que esas células no solo aumentan la densidad del moco, también aumentan su volumen dramáticamente, llegando a producir hasta 10 veces más mucosidad de lo normal cuando están bajo estrés inflamatorio constante. Y mientras tanto, los cilios, esos pequeños pelitos microscópicos que tapizan tus vías respiratorias y cuyo único trabajo es mover el moco hacia arriba para que puedas tragarlo o expulsarlo sin darte cuenta, empiezan a funcionar cada vez peor cuando están rodeados de inflamación crónica. Se vuelven lentos, perezosos, menos coordinados en sus movimientos ondulantes, y eventualmente algunos de ellos se dañan tanto que dejan de moverse por completo, creando zonas muertas donde el moco simplemente se estanca y se acumula sin ninguna forma de salir naturalmente. Estos cilios normalmente laten en un patrón sincronizado unas 1000 veces por minuto, moviendo el moco a una velocidad de aproximadamente 1 centímetro por segundo por minuto hacia arriba, pero cuando están dañados o paralizados por la inflamación, ese sistema de limpieza natural se colapsa por completo. Y entonces comienzas a experimentar esa sensación horrible de tener algo permanentemente atascado en la garganta, que no importa cuántas veces tragues o tosas, simplemente no se mueve de ahí. Déjame contarte lo que le pasó a una paciente que llegó a mi consulta después de 2 años viviendo con flema persistente que ningún tratamiento había logrado resolver. Había visitado 5 médicos diferentes, probado una docena de medicamentos, y estaba convencida de que había algo gravemente mal en su garganta que nadie podía encontrar. Me describió cómo su vida se había vuelto un infierno silencioso, cómo evitaba hablar por teléfono porque sabía que en cualquier momento tendría que interrumpir la conversación para carraspear, cómo había dejado de ir al cine porque la incomodidad de toser en medio del silencio la llenaba de vergüenza, cómo sus noches se habían convertido en una tortura porque la flema empeoraba cuando se acostaba y la obligaba a dormir casi sentada. Su esposo me confesó aparte que ella se había vuelto más retraída socialmente, rechazando invitaciones a cenas y eventos porque la ansiedad de tener que carraspear constantemente frente a otros era demasiado abrumadora. Cuando revisé su historia clínica completa, encontré algo que todos los demás habían pasado por alto. Mencionaba de forma casual que tenía acidez estomacal ocasional, especialmente después de cenas abundantes, pero nunca lo había relacionado con su problema de garganta, porque en su mente eran 2 cosas completamente separadas. Le explicó que el ácido de su estómago estaba subiendo silenciosamente hasta su garganta durante las noches, irritando las membranas delicadas de su esófago superior y desencadenando esa producción exagerada de moco como mecanismo de protección. 3 semanas después de comenzar un tratamiento enfocado en controlar ese reflujo silencioso que ella ni siquiera sabía que tenía, la flema había desaparecido casi por completo, y ella no podía creer que algo tan simple fuera la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo. Me escribió meses después contándome que había recuperado no solo su voz clara, sino también su confianza,
que había vuelto a aceptar invitaciones sociales, que dormía profundamente toda la noche por primera vez en años. Esta historia ilustra perfectamente cómo un solo diagnóstico correcto puede transformar completamente la vida de alguien que había perdido la esperanza de volver a sentirse normal alguna vez. Lo que más me sorprende es cuántas creencias profundamente arraigadas existen sobre la flema que no solo son completamente falsas, sino que además hacen que la gente tome decisiones que empeoran el problema en lugar de mejorarlo. Hay personas que están convencidas de que tomar productos lácteos produce más moco y eliminan completamente la leche de su dieta, sin ningún resultado real, cuando la ciencia ha demostrado una y otra vez que la sensación de más flema después de tomar leche es simplemente porque la grasa del lácteo se mezcla temporalmente con la saliva, creando una textura más espesa en la boca, pero no aumenta la producción real de mucosidad en la garganta. Otros creen firmemente que necesitan tomar jarabes para secar el moco, cuando en realidad lo que necesitan es exactamente lo contrario, porque un moco más fluido y menos denso es mucho más fácil de expulsar naturalmente, y tratar de secarlo solo hace que se vuelva más pegajoso y problemático. Y luego está el mito más peligroso de todos, esa idea de que si la flema es clara y transparente, entonces no hay nada de qué preocuparse, cuando la realidad es que el color del moco te dice muy poco sobre la gravedad del problema subyacente. Una flema cristalina puede ser señal de una alergia severa que está destruyendo tu calidad de vida, mientras que un moco amarillento puede ser simplemente el resultado de células inflamatorias viejas que se están eliminando después de que una infección leve ya se resolvió por sí sola. También existe la creencia de que si tragas el moco en lugar de escupirlo, vas a enfermarte más, cuando la verdad es que tu estómago está perfectamente diseñado para neutralizar y destruir cualquier bacteria o virus contenido en ese moco mediante su ambiente extremadamente ácido. De hecho, escupir constantemente puede irritar aún más tu garganta y perpetuar el ciclo de inflamación, mientras que tragar normalmente es exactamente lo que tu cuerpo está diseñado para hacer con ese moco. Otro error común es pensar que hacer gárgaras con agua salada va a curar la flema persistente, cuando en realidad solo proporciona un alivio temporal superficial sin tocar para nada la causa profunda que está desencadenando la producción excesiva. Pero lo que realmente necesitas entender antes de que sea demasiado tarde es que ignorar la flema persistente no es una opción inofensiva que puedas seguir posponiendo indefinidamente. Cuando dejas que esa irritación crónica continúe sin control durante meses o años, estás permitiendo que se establezcan cambios permanentes en los tejidos de tu garganta que pueden volverse irreversibles con el tiempo. La inflamación constante lleva a un proceso llamado remodelación tisular, donde las células normales de tu mucosa empiezan a transformarse en un tipo de tejido más grueso y menos funcional, perdiendo su capacidad natural de defenderte adecuadamente contra infecciones reales cuando finalmente lleguen. He visto casos donde la irritación crónica por reflujo silencioso durante años termina causando cambios precancerosos en el esófago, una condición seria que requiere vigilancia médica constante y que pudo haberse evitado completamente si se hubiera identificado y tratado a tiempo. Y no se trata solo de riesgos a largo plazo. Las consecuencias inmediatas en tu vida diaria son reales y devastadoras. El sueño fragmentado porque te despiertas tosiendo afecta tu memoria, tu concentración, tu estado de ánimo, tu capacidad para tomar decisiones importantes en el trabajo. La voz ronca y rasposa te hace sonar menos seguro cuando hablas, afectando tu imagen profesional en momentos críticos. La necesidad constante de carraspear interrumpe tu flujo de pensamiento y te hace lucir nervioso o poco preparado en presentaciones que podrían definir tu carrera. Además, esa tos crónica puede ejercer presión sobre los músculos de tu abdomen y tu diafragma, causando dolor muscular persistente que algunas personas confunden con otros problemas de salud más serios. Y está también el impacto psicológico que nadie menciona, esa ansiedad anticipatoria que se desarrolla cuando sabes que en cualquier momento
vas a necesitar interrumpir lo que estás haciendo para carraspear o toser, haciendo que evites situaciones sociales o profesionales importantes, simplemente porque no quieres pasar por esa vergüenza otra vez. Entonces, ¿qué puedes hacer realmente cuando entiendes que la flema en tu garganta no va a desaparecer por sí sola y que necesitas intervenir de forma inteligente en lugar de seguir probando soluciones al azar que nunca tocan el origen del problema? Lo primero es identificar con precisión cuál de las 4 causas principales está detrás de tu caso específico, porque cada una requiere un enfoque completamente diferente y lo que funciona brillantemente para una puede empeorar las otras. Si tus síntomas empeoran después de las comidas, especialmente por las noches cuando te acuestas, y sientes esa sensación de ardor sutil en el pecho o un sabor amargo en la boca al despertar, entonces el reflujo gastroesofágico es probablemente tu culpable y necesitas enfocarte en controlar ese ácido que está subiendo donde no debe. Esto significa elevar la cabecera de tu cama al menos 15 centímetros para que la gravedad trabaje a tu favor durante toda la noche. No solo agregando más almohadas que en realidad pueden empeorar el problema al doblar tu cuerpo en el medio, sino elevando físicamente las patas de la cabecera o usando una cuña especial bajo el colchón. Necesitas evitar comidas pesadas 3 horas antes de dormir, dándole a tu estómago tiempo suficiente para vaciar su contenido antes de que te acuestes horizontalmente y eliminando temporalmente los alimentos que relajan el esfínter esofágico, como el chocolate, el café, el alcohol, las comidas muy grasosas, los alimentos picantes, los tomates y los cítricos. Muchas personas encuentran alivio masticando chicles sin azúcar después de las comidas, porque esto estimula la producción de saliva, que ayuda a neutralizar cualquier ácido que haya subido, y también fortalece el tono del esfínter esofágico con el tiempo. Si en cambio experimentas presión en la cara, dolor alrededor de los ojos o la frente que empeora cuando te inclinas hacia adelante, y notas que la flema baja constantemente desde tu nariz hacia la garganta en lo que llamamos goteo postnasal, entonces tus senos paranasales están inflamados y atrapando mucosidad que se infecta y drena, creando ese círculo vicioso. Tu prioridad debe ser mantener esos senos drenando correctamente con lavados nasales, usando solución salina varias veces al día, idealmente con un dispositivo neti pot o una botella de irrigación nasal que permite que el líquido fluya completamente a través de tus senos paranasales, arrastrando el moco espeso y los irritantes acumulados. Las inhalaciones de vapor también son cruciales porque hidratan y aflojan el moco espeso. Y puedes potenciar este efecto agregando unas gotas de aceite esencial de eucalipto o menta al agua caliente para obtener un efecto descongestionante adicional. Y si ninguna de esas 2 opciones describe tu situación, pero notas que la flema aparece o empeora en ciertas épocas del año, especialmente primavera u otoño, o cuando estás en ambientes con mucho polvo, mascotas o ciertos olores fuertes, entonces estás lidiando con una respuesta alérgica, donde tu sistema inmune está sobrereaccionando a sustancias inofensivas, como si fueran invasores peligrosos, liberando histamina que desencadena toda esa cascada de inflamación y producción excesiva de moco. En estos casos, identificar y minimizar la exposición al alérgeno específico es fundamental, y esto requiere convertirte en un detective de tu propio ambiente. Empieza llevando un diario detallado de cuándo empeoran tus síntomas y qué estabas haciendo o dónde estabas justo antes, porque los patrones se volverán obvios después de 1 o 2 semanas de observación cuidadosa. Usa purificadores de aire con filtros HEPA en tu habitación que pueden capturar hasta el 99.9% de las partículas alérgenas suspendidas en el aire. Lávalas tu ropa de cama con agua caliente cada semana para eliminar ácaros del polvo que se acumulan en las fibras. Mantén las ventanas cerradas durante los picos de polen, especialmente en las mañanas tempranas, cuando las concentraciones son más altas. Y considera antihistamínicos naturales, como la quercetina o la ortiga,
que pueden modular la respuesta inmune sin los efectos secundarios de somnolencia de los medicamentos tradicionales. Y finalmente, si tu flema viene acompañada de fiebre, dolor corporal, o empezó súbitamente después de un resfriado que parecía haberse ido pero dejó esta molestia residual, entonces una infección bacteriana o la inflamación persistente postviral pueden ser las responsables. Aunque la mayoría de estas infecciones se resuelven solas en 1 o 2 semanas, conforme tu sistema inmune termina de limpiar los restos del patógeno, necesitas estar atento a señales de que la infección está empeorando, como flema verde muy espesa, fiebre alta persistente por más de 3 días, dificultad para respirar o dolor severo en un lado de la cara que podría indicar sinusitis bacteriana. Estas señales justifican atención médica inmediata porque podrían indicar una infección bacteriana secundaria que necesita antibióticos para resolverse completamente antes de que se propague a estructuras más profundas. Y si ninguna de esas dos opciones describe tu situación, pero notas que la flema aparece o empeora en ciertas épocas del año, especialmente primavera u otoño, o cuando estás en ambientes con mucho polvo, mascotas o ciertos olores fuertes, entonces estás lidiando con una respuesta alérgica, donde tu sistema inmune está sobrereaccionando a sustancias inofensivas, como si fueran invasores peligrosos, liberando histamina que desencadena toda esa cascada de inflamación y producción excesiva de moco. En estos casos, identificar y minimizar la exposición al alérgeno específico es fundamental, y esto requiere convertirte en un detective de tu propio ambiente. Empieza llevando un diario detallado de cuándo empeoran tus síntomas y qué estabas haciendo o dónde estabas justo antes, porque los patrones se volverán obvios después de 1 o 2 semanas de observación cuidadosa. Usa purificadores de aire con filtros HEPA en tu habitación que pueden capturar hasta el 99.9% de las partículas alérgenas suspendidas en el aire. Lávalas tu ropa de cama con agua caliente cada semana para eliminar ácaros del polvo que se acumulan en las fibras. Mantén las ventanas cerradas durante los picos de polen, especialmente en las mañanas tempranas, cuando las concentraciones son más altas. Y considera antihistamínicos naturales, como la quercetina o la ortiga, que pueden modular la respuesta inmune sin los efectos secundarios de somnolencia de los medicamentos tradicionales. Y finalmente, si tu flema viene acompañada de fiebre, dolor corporal, o empezó súbitamente después de un resfriado que parecía haberse ido pero dejó esta molestia residual, entonces una infección bacteriana o la inflamación persistente postviral pueden ser las responsables. Aunque la mayoría de estas infecciones se resuelven solas en 1 o 2 semanas, conforme tu sistema inmune termina de limpiar los restos del patógeno, necesitas estar atento a señales de que la infección está empeorando, como flema verde muy espesa, fiebre alta persistente por más de 3 días, dificultad para respirar o dolor severo en un lado de la cara que podría indicar sinusitis bacteriana. Estas señales justifican atención médica inmediata porque podrían indicar una infección bacteriana secundaria que necesita antibióticos para resolverse completamente antes de que se propague a estructuras más profundas.